Bueno, ahora vamos a elaborar la falda de Nesgas, ¿cierto? Vamos a empezar con el delantero. La falda de Nesgas es una falda que partiendo de ella podemos trabajar la falda sirena, que viene bien entallada en las rodillas y abre grande abajo, pero la de Nesgas no abre tanto ni se entalla tanto en las rodillas y abajo no abre tanto, pero podemos partir de ella para hacer la sirena, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar la falda de Nesgas, vamos a marcar el molde del delantero con su respectiva pinza. Recuerden que cuando cortamos el delantero descargamos la pinza hacia un costado y le sacamos la esquinita y le cortamos la curvita de cadera, curva de cintura. En la parte del delantero recuerdan que bajamos 1 centímetro y subimos 1. En el posterior solamente subimos 1 en costado, en el delantero no bajamos y cortamos costado. Listo. Tomamos el básico de de falda y marco la pinza. Entonces ya tengo mi básico marcado, ¿verdad? Yo lo marqué con lápiz, se los voy a marcar con marcador para que ustedes lo vean mejor. No hay necesidad de que marquemos sino un piquetico, una ceñita en altura de cadera y la pinza. Ya tengo el vértice de pinza y voy a marcar cada uno de los lados. Le voy a hacer la seña en cada uno de los lados de la pinza para volverla a trazar. Cuando yo ya tengo mi molde, marcado, este va a ser un piquete. Listo, solamente piquete. Le voy a marcar acá de una vez el doblez de tela para saber que es el delantero. Este va a ser, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Con base a la línea que teníamos en pinza, vamos a traerla completamente hasta abajo para que ustedes de pronto no me vayan a desviar la línea, que vaya a quedar torcida o algo, porque yo normalmente me pego y escuadro con base a esta línea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que mi línea de pinza mi pinza traía esta lineecita en la mitad? Esa línea de la mitad se tiene que prolongar completamente hasta abajo. Pero para que no se tuerzan vamos a tomar la medida, no sé cuánto me da, simplemente voy a hacer una seña aquí, me está dando aquí y vengo y la pongo acá abajo para que me quede mi línea completamente derechita o escuadrada con base a la cintura. Yo hago varias señas porque tengo una regla pequeña. Entonces miren que ahí tengo ya el corte. Ya tengo entonces centro, frente y costado. ¿Qué vamos a hacer? Esta parte se va a perder. Vamos a recortar la falda y lo mismo vamos a hacer en el posterior. Entonces marquemos de una vez antes de recortar para que no se nos confundan las piezas. Este es falda de Nesgas, ¿cierto? Falda de Nesgas, este es centro, frente. Sabemos que sí es centro, frente. Es el delantero y de este, como tengo dobles de tela, decimos que cortar 1 por talla 8. Nosotros vamos a hacer lo mismo en el costado, entonces falda de Nesgas, este va a ser costado delantero, ¿verdad? Y de este cortamos, como son dos lados, cortamos 2 por talla. Esta es talla 14, perdón, no talla 8, sino talla 14, talla 14. ¿Cuál va a ser mi hilo de tela? Yo vengo y coloco mi regla, me voy a ayudar con esta parte de la regla, mírenla, el ancho, lo pongo acá derechito, a esta línea que hicimos ahora y vamos a marcar el hilo de tela, porque en el básico no se lo he marcado, tengo que marcárselo también, eso hace parte de la industrialización de patrones. Acá tengo el hilo de tela, listo, lo mismo voy a hacer en este otro lado. Voy a hacer el hilo de tela acá
me apoyo, mire que estoy aprovechándome que esta medida es igual acá, entonces me está quedando derechita, valiéndome del ancho de la regla y de esta línea. Entonces el hilo de tela ya se lo marco. Ya tengo totalmente industrializados 2 patrones. Esta misma operación la vamos a hacer con el posterior antes de recortarla. Entonces, bueno, yo ya hice el delantero y el posterior, la variacioncita que les dije, que le íbamos a hacer simplemente la línea para partirla. Ahorita se van a dar cuenta por qué le hice esta línea completa hasta abajo, la de la mitad de pinza. Y acuérdense que de una vez industrializo, entonces pongo falda, nesgas, costado posterior, 2 por talla, 14, esas son las que debo cortar. Y como yo puedo trabajarle con cierre en el costado o puedo trabajarle con el cierre en centro atrás, esta la vamos a trabajar con el cierre en centro atrás. Entonces, la voy a cortar 2 por talla. Si yo quiero sacar la parte completamente completa, pues qué pena la redundancia, que me quede completo el centro atrás, puedo hacerle el cierre en el costado, ya es decisión de cada uno. Entonces vamos a identificar cuál es el posterior y cuál es el delantero. Entonces vamos a cortar esta parte que tengo acá marcada en rojo, se pierde, ¿verdad? Porque voy a eliminar de una vez la pinza. De una vez le voy a eliminar la pinza y vamos a hacer otra variación que ya la van a ver. Recortemos y continuamos con el siguiente paso. Bueno, niños, yo ya tengo recortadas las piezas separadas. Entonces acá tengo mi delantero y le voy a pegar un pedazo de papel abajo porque le voy a dar más largo a la falda. Si mi falda viene básica, viene hasta la rodilla, de la rodilla hacia abajo, ¿cuánto quiero que quede la parte de la nesga? ¿Cierto? Entonces esta es una falda, hasta aquí vendría a ser una falda básica, si estamos viendo, pero la falda de nesgas viene con un pequeño vuelo acá, ¿cierto? Ella quedaría más o menos como así, con los cortes. Esta vendría a ser mi falda de nesgas. Entonces, ya tengo, acá les estoy haciendo un pequeño rayoncito ahí como medio para que lo entiendan. Y esto que se va a ver acá son los cortes que acabamos de hacer por las pinzas, o sea, cómo separamos el molde. Entonces ustedes ven que el delantero queda completo. Este es el costado derecho y este es el costado izquierdo. Entonces así va a quedar mi falda, con un pequeño vuelo acá a los laditos. Entonces, de la rodilla hasta acá, hasta este punto, viene mi falda básica. En el módulo nos dice que bajemos 25 centímetros. Yo me bajo lo que le quiero dar en largo. Ustedes deciden cuánto le van a dar en largo. Yo en este caso le voy a dar solamente 15 centímetros de largo. Entonces, vengo y pego un pedazo de papel dejándole ventajas a los lados. Ya van a entender por qué las ventajas. Entonces, desde la lineecita que me genera el corte del papel, el empate del papel, para no desperdiciar tanto, entonces cojo y mido los 15 centímetros que le voy a dar en largo. Como les digo, es decisión de cada uno cuánto le va a dar en largo. Ya teniendo esa medida, sencillamente
hago una línea de lado a lado y prolongo estas dos líneas hacia abajo. La prolongo hacia abajo y la prolongo hacia abajo. Entonces, ahorita, ¿qué me dice? Me dice que me salga hacia un lado y hacia el otro. También yo decido cuánto vuelo le quiero dar a esta partecita de abajo. En el módulo me dice que son 6 centímetros, pero yo no la quiero con tanto vuelo. Yo le voy a dar nomás 4 centímetros a cada lado de vuelo, ¿cierto? De bolero, de vuelo, no sé cómo lo quieran llamar. Y vengo y la uno en línea recta con esta línea de acá. Ya la tengo unida y la tengo unida acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y esta medida que tenemos de aquí hasta aquí debe quedarnos igual acá en la diagonal. Entonces, ¿cuánto bajamos? Bajamos 15 centímetros, ¿cierto? Al bajar 15 centímetros, vengo y paso esa medida acá al ladito, sobre la diagonal. O sea que me va a quedar, voy a hacerla con marcador rojo para que lo vean mejor. Entonces, la medida que tengo derecha la tengo que pasar en el lado, en la diagonal. Entonces, acá debo tener 15 centímetros, mírenla. Ahí me da. Vengo y hago lo mismo a este lado, 15 centímetros, y sencillamente suavizo esto en curva, mírenla. Ya tengo el primer molde casi que listo. Esta parte que voy a pintar de rojo se pierde, o sea que corto por la curva, corto por acá, entonces ya les voy a mostrar con rojo por dónde corto. Corto por acá. Ya está cortado en la parte de arriba, en la parte de abajo por acá, corto por esta recta, corto por la curva y otra vez por la diagonal. Entonces yo ya tengo mi primer molde hecho. A todos estos moldes no se les ha dado centímetro de costura, entonces cuando ya los vayamos a cortar en la tela le damos el centímetro de costura. Voy a hacer lo mismo con el centro frente, pero en el centro frente, como les decía, va doble, va completo, miren, no lleva corte. Entonces yo sencillamente, por donde tengo el doblez de tela, ¿cierto? Las líneas de doblez de tela, voy a dejar esa línea derecha y no le voy a dar amplitud, como lo hice en este del costado. Y aquí también la extiendo, miren que la extiendo hasta abajo, y aquí solamente en el corte de la pinza, donde quedaba la pinza, acá estaba la pinza, y aquí estaba la pinza, ¿cierto? Entonces, en el corte de la pinza, solamente ahí le voy a dar los 2 centímetros. Primero me bajo los 15, ¿cierto? Porque debo tener la misma medida. Me bajo entonces los 15 centímetros. Hago el cajoncito. Ya tengo el cajoncito. Lo saco solamente hacia un lado. Hacia el lado donde estaba la pinza. 2 centímetros. Mire, aproveché de una vez. Perdón, 4 centímetros. Yo en este caso estoy trabajando 2 centímetros porque lo estoy trabajando a mitad de escala. Entonces ya llego y le saco el vuelo que le quiero sacar y hago la línea. Recuerden que debo esta medida pasarla para este lado. Entonces vengo y la pongo acá los 15 centímetros en la diagonal. Ya tengo y hago la curva. Entonces mi molde, ¿por dónde va a salir? Mi molde va a salir por la diagonal, la curva, la recta del ruedo, miren, la diagonal, la curva, la recta del ruedo, y aquí sale derecha. Entonces ya tengo mi molde del delantero hecho. Lo voy a recortar para que lo veamos. Y esta misma operación se realiza en el posterior. Si yo, como les decía, si yo quiero poner el cierre en la parte de atrás, le hago corte. Si yo quiero hacer el cierre en el costado y quiero que mi parte posterior también quede completa, no más de 3 partes, lo saco completo. Entonces, en este caso,
yo lo coloqué el centro atrás como si lo fuera a sacar partido a la mitad, pero acabo de tomar la decisión y de acordarme que lo quiero sacar de una sola pieza, o sea que esta parte va a ir con doblez de tela. O sea, el centro atrás lo tengo que hacer igual que el centro frente, y el costado posterior o costado atrás lo hago como hice el delantero. Entonces realizo esta misma operación tanto en el delantero como en el posterior.